México, país con capacidad de sobresalir, ser una potencia mundial. Pero, ¿por qué no sucede esto? ¿Será problema total del pueblo o del sistema económico que rige el país? ¿Qué sistema económico es el que nos está rigiendo? ¿Será comunista o capitalista? En realidad, ¿tenemos claro lo que es el capitalismo y de su opuesto el comunismo? Capitalismo. Bueno, a ver, son temas muy amplios. De hecho, son dos sistemas que podemos plantearlos en lo económico y en lo político totalmente distinto. En lo económico, digamos, el capitalismo es un sistema en donde, bueno, dependiendo del modelo económico, digamos, que planteemos, pero con el actual modelo económico, la libre competencia, el mercado, es lo que define la producción. Capitalismo. Es la explotación del hombre por el hombre, lo que ya ha hecho crisis en el mundo occidental. A partir de allí se viene la debacle económica de toda América. Hablar del capitalismo y del socialismo es hablar del momento actual y del futuro esperado. Es decir, el momento actual, que es la presencia de un modo de producción específico sustentado sobre una característica que es la explotación del trabajo asalariado. Sería la característica central del capitalismo. Evidentemente, la crítica, la visión de Marx, entendiendo las leyes y criticando a partir de ella el capitalismo, propone una disolución de ese régimen, planteando entonces lo que él decía, pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Sí, pero por supuesto que no hay un delineamiento específico para ese modo de producción futuro, porque para el futuro no se ha dado en ningún lado. El socialismo es una economía planificada en donde el mercado no juega ningún papel, sino que el Estado es el que regula la producción y la distribución. En términos de lo político, digamos, lo que podemos observar respecto a el socialismo es que en términos fundamentales el elemento central del planteamiento del socialismo es el cómo se distribuye la riqueza, digamos, ¿no? Se supone que la distribución de la riqueza es mucho más equitativa y que en ese sentido lo que lo diferencia en respecto al capitalismo es que en el capitalismo la distribución de la riqueza es una distribución mucho más concentrada a partir de la propiedad de la propia riqueza. Se supone que en el socialismo la propiedad es una propiedad del conjunto de la sociedad y que el Estado es el que regula la riqueza, digamos, y el cómo se distribuye la riqueza. Estos son dos elementos esenciales, digamos, en cada uno de estos sistemas. ¿Qué países son un ejemplo de intento de comunismo? Lo que habría que señalar es que a partir de que los 90, digamos, lo que se conocía como el régimen socialista tendió a su extinción con la desaparición de la Unión Soviética y con la tendencia a la desaparición de todo un bloque económico, sobre todo de Europa del Este. Se habla de que hay algunos países aún socialistas y algunos piensan que China todavía sigue siendo socialista. Sin embargo, digamos, lo que sucede en China ya es un régimen en donde el elemento central es una sociedad de mercado y en donde la vieja o donde la estructura económica de distribución del ingreso y
de distribuir el ingreso de acuerdo a las necesidades del conjunto de la población tendría a desaparecer, y lo que tenemos es ya una sociedad en donde el mercado es el elemento central, digamos, ¿no? Existen otros países menores, digamos, como Cuba, que se dice igualmente que sigue siendo socialista. Ni en la URSS, ni en Cuba, ni en China existe el socialismo, es simplemente una variación del capitalismo de Estado, porque sigue existiendo las condiciones básicas del capitalismo, que es trabajo salariado, salario, dinero y por tanto extracción de plusvalía. Aun cuando no exista un propietario definido o no existiera un propietario definido, sino que había un capital total social. La mayoría de sus empresas que se encuentran en México, sean nacionales e internacionales, están regidas por el capitalismo. ¿Y de qué manera se encuentran? Totalmente. La propiedad es una propiedad privada. Lo que habría que, digamos, plantear como un elemento central de la diferencia entre capitalismo y socialismo es la propiedad. Si la propiedad es una propiedad social de las empresas y el conjunto de la riqueza, lo que tenemos es que es una sociedad socialista. Pero si la propiedad es privada, lo que tenemos es una sociedad capitalista. Y lo que usted me está preguntando es ¿cuál es el tipo de propiedad en México? ¿De quién son las empresas? ¿Es del conjunto de la sociedad o las empresas son de Slim, son de Azcárraga, son de los Salinas Pliego? Son propiedad privada? Entonces, de lo que estamos hablando es de eso, de una sociedad en donde el elemento central es, digamos, el elemento capitalista. ¿De qué manera? Porque existe estas condiciones que yo te decía, es trabajo salariado y capital. Es decir, es el elemento determinante para la existencia del capital, del capitalismo, que exista un sustento específico a partir de la explotación del trabajo salariado. Al 100%. ¿De qué manera te lo voy a decir? El rico es el dueño de los instrumentos de labor, ¿sí? Es el dueño de tu vida mientras estás trabajando ahí. Cierto momento que tú ya no eres apto o ya no te necesitan, te corren impunemente. No te dan ninguna prestación, no te indemnizan, ¿no? Y lo que hacen ellos es evadir impuestos, lo que incrementa sus capitales, ¿sí? Y eso es malo. Eso es malísimo. Se genera desde el momento en que ellos son los dueños de los instrumentos de labor, dueños de las fábricas, de talleres, ¿sí? Lo único que haces tú es vender tu mano de obra. Y en sí tú no la vendes, ellos te la compran al precio que ellos quieren. Si tú cobraras por lo que sabes exactamente, tendrías un buen nivel de vida. Sin embargo, ningún trabajo te paga lo que debes ganar, nunca. En México se podrá llevar a cabo el comunismo, ¿y esta será una buena idea? No solo a la economía mexicana, al mundo entero. El planteamiento de Marx no partía de análisis nacionales, hablaba de la necesidad de la revolución mundial, por eso el manifiesto en el 48 plantea o termina planteando proletarios de todos los países unidos. Es decir, es una convicción de la necesidad internacionalista del proletariado y de su forma de organización futura. Bueno, no en México, en el mundo. No puede haber, si solo hubiera en un país el comunismo o una estructura diferente, sucedería lo de Rusia. En Rusia se desarrolla una revolución proletaria, pero como no se logró extender a nivel planetario como lo tenían pensado los bolcheviques, en ese sentido se quedó aislada, degeneró el partido bolchevique, degeneró la revolución y entonces volvió a reinar el capital. Entonces, evidentemente que si hablamos de las consecuencias, pues será esto que hablaba Marx, de suponer la necesidad del hombre y no la ganancia como el objetivo de la sociedad, de la producción.
no lo implementan. ¿Sí? Simplemente tienen la idea y hacen ciertos esbozos de meter esas ideas a la práctica, y jamás ha podido ser, por lo mismo que a ellos les afecta. Tú no puedes, vender barato y comprar caro. Es lo que está pasando aquí en México. Por lo tanto, esas ideas y esas implementaciones jamás se van a dar. ¿Cree usted que la empresa en la que colabora se genera el capitalismo? Sí. En la empresa donde trabaja, ¿qué es lo que rige, el capitalismo o el comunismo? ¿Y por qué? El capitalismo, porque realmente buscamos fines económicos. ¿Cómo reacciona ante una orden? Si es de mi jefe directo, acatarla. En la empresa, ¿cómo es su ambiente de trabajo? Cordial. Cordial. ¿Cómo es su relación jefe-obrero? Cordial también. ¿La empresa donde trabaja cubre todas las necesidades básicas? ¿A qué te refieres con necesidades básicas? Al seguro social, a Ok. préstamos. En la empresa en la que trabajo no dan ese tipo de prestaciones. Es un despacho contable y no, estamos como asimilados a salarios. ¿Tiene una estabilidad económica? Sí. ¿Cómo consigue mejor salario dentro de la misma empresa? Mejor salario. Por ejemplo, horas extra o así. Sería trabajo extra. Por fuera. A la conclusión a la que he llegado del presente proyecto es que el capitalismo no solo afecta al trabajador, sino que también afecta a su entorno económico y familiar. El entorno familiar lo afecta de tal manera en que el trabajador no puede tener contacto directo comúnmente con su familia, ya que es muy mínimo el tiempo que tiene para dedicar a su familia y amigos. Después de la visión de los especialistas y gente obrera, podemos dar una clara conclusión. México es uno de los países que implementa el capitalismo, por lo tanto es uno de los países donde las familias viven con un sueldo miserable por su trabajo. Y asimismo el desarrollo cultural se está deteniendo, ya que el capitalismo no permite la preparación del hombre y hace que el trabajo sea rudimentario y hace que no se le pague lo justo, y aún así los trabajadores no dejan su trabajo porque no pueden encontrar un puesto que esté acorde a sus necesidades, ya que todos estos puestos están ocupados por personas de alto poder, como personas preparadas y que pueden subsidiar todos los gastos necesarios para dar marcha a una empresa. El capitalismo es uno de los modelos económicos que solo benefician a un grupo de personas reducido y que lleva a la miseria a la mayoría de la población. Hace que los dueños de empresas tengan el derecho de pagar miserias al trabajo duro de un obrero. Cuando las contradicciones de un sistema de producción se agudizan y existen demasiadas tensiones, se da lugar a una revolución social, mediante la cual se destruye un determinado modo de producción. Este proceso revolucionario se objetiva con un proceso de lucha de clases, pues el cambio de un sistema de producción a otro es inevitable hasta que el hombre alcance su realización y libertad, lo cual sucederá en una sociedad comunista. Las relaciones de producción capitalista se han cimentado en la propiedad privada de los medios de trabajo, las máquinas, la fábrica, ciencia y tecnología, etc. Y se ha dividido a la población cada vez más en dos clases: los asalariados que carecen de propiedad y solo poseen su fuerza de trabajo para vivir, la cual vende para ello a cambio de su salario, y los capitalistas, propietarios del capital, dinero que se usa para invertir y generar más ganancia. Por otro lado, el comunismo es otro modelo económico, pero su estructura se conforma en el bien común, distribuyendo las ganancias de forma justa entre todos los involucrados en el trabajo, y los jefes ya no existen. Hay administradores que no están arriba del obrero, sino que todos son iguales. También en el comunismo lo primordial es el bien de todos. La riqueza no se concentra en un solo grupo de personas reducidos, sino que esa riqueza se distribuye de manera justa y entre todos.